Mañana, 6 minutos. Sebastián, gracias. Irónico lo que ha dicho el ELN, que tiene bloqueado al departamento del Chocó, que va a abrir un corredor humanitario, dice esa guerrilla, en algunas zonas del Chocó para que las ayudas humanitarias puedan llegar finalmente. Andrés Prieto, los detalles de lo que ha dicho esta organización guerrillera. En vivo la FM de RCN, William, muy buenos días. Pues precisamente el Ejército de Liberación Nacional comunicó la apertura de un corredor humanitario solo en la zona del Chocó con el objetivo de facilitar la llegada de ayudas a las comunidades afectadas por el reciente tema de la emergencia climática en esa región. Sin embargo, el grupo delincuencial decidió no levantar este paro, este bloqueo armado que han impuesto en la subregión del San Juan, lo que ha generado es una preocupación entre las autoridades y la población local. En un comunicado emitido por el Frente Occidental Ogli Patilla, se expusieron varias razones detrás de la decisión de mantener el bloqueo armado indefinido. Una de las principales es que el grupo señala que hay un despliegue noticioso en su contra y que busca ocultar la presencia de grupos paramilitares en el departamento o una supuesta complicidad de las fuerzas militares en actos de violencia, asesinatos y desplazamientos. A pesar de ello y con el fin de habilitar también las dificultades que se han presentado, se enfrentan por parte de las poblaciones debido al invierno, el ELN informó que se habilitará el corredor humanitario a partir de hoy, 13 de noviembre, pero las embarcaciones que transporten ayuda solo deberán llevar logos institucionales visibles para prevenir incidentes y así prohibir también la movilidad nocturna. 6:07 minutos. El lenguaje que usa ese comunicado lo que deja en claro es lo que ocurre cuando los gobiernos no ejercen a tiempo la autoridad, cuando los gobiernos permiten que territorios muy amplios de Colombia estén bajo el control, bajo el imperio de este tipo de grupos. ¿Qué tal, Santiago, el verbo rector que usan, la palabra que usan para explicar lo que va a pasar en el Chocó? Autoriza, don Juan, dice el ELN que es un grupo criminal, terrorista, una guerrilla que además en ese frente no tiene, según lo que hemos podido averiguar, comunicación directa con el comando central, que hace lo que quiere, que de ese comando está al frente una señora a la que le dicen alias la abuela, que lleva toda la vida en el ELN, pero por supuesto el lenguaje importa. No pueden autorizar corredores humanitarios en el Chocó porque no son los dueños del territorio. El único que puede imponer y establecer la ley en cualquier región de Colombia es el Estado. No cabe en la cabeza de nadie que el ELN entonces ahora tengamos que pedirle todos permiso para que autorice los corredores humanitarios en una emergencia climática. ¿Cómo deja ver esta emergencia dos grandes fallas del gobierno del presidente Gustavo Petro? La primera en materia de seguridad, el territorio del Chocó inundado y un grupo al que le dejaron coger alas, controlando la zona, controlando los suministros, diciendo que hace un paro armado, comillas, autorizando el corredor humanitario. Dos grandes fallas, la primera en seguridad y la segunda de corrupción. Aquí ya empiezan a decir que la plata de la unidad de gestión de riesgo no va a alcanzar porque obviamente son muchos los damnificados, porque obviamente se requiere la solidaridad con la gente que lo perdió todo, cuando buena parte de esa plata se fue a los carrotanques de Olmedo López, Snyder Pinilla y compañía, William. No, Juan, en la teoría eso es lo que debería ocurrir, lo que dice Santiago. ¿Cómo así que un grupo terrorista es el que pone las condiciones para que el Estado pueda entrar a atender a 180.000 damnificados? En la teoría eso es lo ideal, pero no ocurre lamentablemente en Colombia. En la práctica es el ELN el que está dominando militarmente esas zonas. Ocurre no solo en Chocó, también está ocurriendo en el departamento del Cauca. Lo que vimos el fin de semana en el Plateado es realmente asombroso. La guerrilla, las disidencias de las FARC no permitieron, por ejemplo, que el Estado volviera allí y ni siquiera que pudiera hacer un concierto que había anunciado el mismo gobierno cuando varios de sus ministros muy blindados, muy vigilados con escolta militar pudieron llegar a la zona del Plateado. Aquí esas zonas están dominadas por la guerrilla del ELN y de las FARC en la práctica. Hay gente que dice, no, en materia de seguridad todos los gobiernos son iguales. No, no son iguales. Y no son iguales y se ve en eventos como este lo que ocurre cuando un gobierno abandona o cuando un gobierno se vuelve laxo en materia territorial. Y esta tragedia pues va recorriendo buenas latitudes del país, también en Santander.